Buenos días. Bueno, en nombre del Bridge Council quiero darle la más cordial bienvenida a todos a este nuestro primer webinar de una serie de webinars que vamos a estar compartiendo con ustedes. El webinar de hoy es Aulas Virtuales. Este webinar, la idea de este y los webinars que vamos a ofrecer seguidamente se han hecho con la idea de aportar algunas herramientas para que podamos enfrentar este cierre de las escuelas debido a la pandemia. Quiero decirles que, pues, mediante la presentación que vamos a tener, ustedes pueden ir haciendo las preguntas que consideren necesarias, van a tener un espacio para ello, y al final de la presentación, la facilitadora va a responder todas las preguntas, o bueno, tratará de responder el máximo de preguntas. Este webinar va a ser en español. La idea de que hayamos decidido hacerlo en español es que pudiera llegar a mayor número de docentes posibles y que pudieran utilizar esta herramienta y pudieran sacarle provecho también. ¿Quién es nuestra facilitadora del día de hoy? La facilitadora que tenemos en el webinar Aulas Virtuales es la profesora Reina Ruiz. La profesora Reina Ruiz es profesora de la Universidad Pedagógica, con una amplia experiencia en el campo de enseñanza en línea. De hecho, ha administrado cursos a nivel de pre y posgrado en esta área. También dirige el programa de inglés para niños con talentos en Maturín, Estado Monagas, y actualmente es la vicepresidenta de Ventiso. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con la profesora Reina Ruiz, esperando que saquen el mayor provecho de esta actividad. Reina. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo lo que ha sido mi experiencia en las aulas virtuales. Este taller tiene como propósito mostrar un poco cuáles son los principios básicos de las aulas virtuales, las principales características y herramientas que nos ofrecen como profesores y que están siendo bastante utilizadas en la actualidad. Me voy a pasear por algunas aulas virtuales que son gratuitas y que están disponibles para cada uno de ustedes y que pueden utilizar con mucha tranquilidad y con mucha facilidad, y espero que al final de este curso ustedes puedan empezar a hacer uso de esas aulas virtuales. Si no tienen ninguna experiencia, pues espero que este curso les ayude a adentrarse en ese reto que tenemos los docentes hoy en día, ya que nos ha acelerado un poco el proceso de acercarnos al espacio virtual como herramienta para poder dar soluciones a la pandemia que estamos viviendo. Espero que ustedes puedan tener al final de este entrenamiento una idea más clara de cuáles son esas posibilidades que están allí para ustedes y cómo pueden desarrollarlas. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Primeramente quiero compartir con ustedes el esquema de esta presentación. Tenemos 5 secciones. En la primera sección vamos a hablar acerca de los principios de las aulas virtuales. Vamos a hablar acerca de esas herramientas que nos ofrecen las aulas virtuales para dar respuesta a las necesidades educativas que estamos teniendo en la actualidad. En la segunda voy a hablarles un poco acerca de las características y las herramientas de algunas aulas virtuales que existen y que están siendo bastante utilizadas en la actualidad. También vamos a ver el uso de algunas aplicaciones para poder hacer seguimiento y acompañamiento a nuestros estudiantes. Y en la tercera sección vamos a hablar acerca de cómo crear el aula virtual. Esta sección es un poco corta porque en realidad la creación del aula virtual es algo bastante intuitivo. Es como crear un correo, como crear una cuenta de Facebook. En realidad no es un monstruo de 2 cabezas, es algo que cualquiera puede hacer y ustedes lo van a lograr también a través de esta formación. En la cuarta sección vamos a hablar acerca de 2 modelos de aulas virtuales que he manejado y que me han parecido bastante útiles para dar solución a lo que es la necesidad de acompañamiento virtual a nuestros estudiantes. Entonces, en esta sección me voy a dedicar a mostrarles algunos de los ejemplos de aulas virtuales que he utilizado
y cómo las he utilizado también, cómo he generado los contenidos y cómo la he administrado. Y por último, vamos a hablar un poco de las reflexiones que he tenido acerca de los espacios virtuales y las aulas virtuales y cómo éstas se han utilizado hasta ahora. Muy bien. Para comenzar, es importante pensar un poco acerca de nuestra visión acerca de la educación. ¿Por qué quiero comenzar aquí? Puesto que nuestra visión de la educación va a determinar mucho también la visión que tenemos acerca del salón de clase. Debido a que ahora tenemos que llevar esa visión a algo virtual, es importante que nosotros evaluemos cuál es la visión que tenemos nosotros como profesores acerca de esa interacción que se debe dar entre el profesor, estudiante, la proxemia escolar y en qué se basan cada uno de estos pensamientos. Entonces es importante primero saber cuál es mi visión del salón de clase, en qué se basa. Existen muchas teorías de aprendizaje y esas teorías, grandes teorías de aprendizaje, han marcado muchísimo esa visión que nosotros tenemos. Desde el punto de vista conductista, vemos un salón donde se ve mediado mucho por el estímulo y la respuesta, donde no se involucra mucho al estudiante y donde las experiencias del estudiante no son consideradas, sino que se hacen más que todo ejercicios de completación, ejercicios quizás un poco vacíos de sentido para nuestros estudiantes. Si nos vemos o nos fijamos en lo que es el cognitivismo, vamos a ver una visión de la educación donde el estudiante tiene un poco más de participación. Sin embargo, todavía no se trasciende a lo que es la construcción del conocimiento, que debería ser nuestra meta, lograr que el estudiante se haga presente dentro de lo que es el espacio educativo y traiga sus experiencias a lo que es el espacio de aprendizaje y nutra con su propia experiencia la construcción de ese conocimiento. Entonces, una vez que usted haya analizado cuál es su visión de educación, usted podrá tener una idea más clara de qué es lo que va a construir desde la virtualidad. ¿Ok? No podemos iniciar un reto como el espacio virtual con pensamientos quizás que estriben un poco hacia el conductismo o que se queden en lo más somero de la educación. Debemos ir a lo más profundo de la educación para poder afrontar este reto. De eso va a depender muchísimo el éxito de nuestra aula virtual, que nosotros tengamos presente lo que es esa visión, que la meta es llegar a los estudiantes, involucrarlos en el proceso de aprendizaje, involucrarlos en la construcción del conocimiento. Entonces, por eso quise comenzar un poco con esta parte, porque creo que es muy importante que como profesores analicemos esta parte y nos sinceremos y tratemos de movernos un poco más hacia lo que es necesario en la actualidad y lo que es necesario para el éxito de la creación de espacios virtuales. Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver ahora lo que es la taxonomía de Bloom. ¿Por qué empiezo a hablar acerca de esto? En los espacios educativos se miden mucho los niveles de pensamiento que se pueden alcanzar a través de nuestras interacciones educativas y a través de los espacios escolarizados. Normalmente en un ambiente tradicional educativo llegamos a lo que es el tercer escalafón de esta pirámide. Normalmente el espacio educativo nos rinde solamente para lo que es el recordar, entender y aplicar en cierto modo o hasta cierto punto lo que hemos aprendido. Es muy importante que nosotros visualicemos ese ambiente educacional tradicional, puesto que una vez que nosotros entendamos que la meta es alcanzar mayores niveles de pensamiento crítico a través de nuestro espacio virtual, podemos apuntar a lo que va a ser una formación más significativa para nuestros estudiantes y donde podemos alcanzar
mayores órdenes de pensamiento y niveles de pensamiento más altos que se van a dirigir hacia el análisis, la evaluación y la creación del conocimiento. Como pueden ver en esta diapositiva, tenemos dos tipos de aprendizaje en línea. Tenemos uno tradicional y uno efectivo. El tradicional es muy parecido a lo que se está haciendo desde algunos espacios educativos. Cuando empezó esta crisis, esta pandemia, muchas escuelas tuvieron que tratar de acompañar a los estudiantes desde lo virtual. Y lo que hicieron fue que sencillamente trataron de mantenerse en esos dos primeros niveles de pensamiento, que son recordar y entender. Por eso vemos que la mayoría de las asignaciones que se han compartido con los estudiantes, por lo menos en Venezuela, no conozco las realidades de otros países, pero por lo menos desde la realidad venezolana, en el sistema educativo público, vemos que se han compartido mucho asignaciones que se mantienen dentro de estas dos categorías iniciales de pensamiento, las cuales solo se quedan en niveles de pensamiento bajo, no alcanzan lo que es el pensamiento crítico, desarrollar un pensamiento crítico propio y creativo en los estudiantes. Entonces, nuestro propósito a través de la creación de un espacio virtual debe apostar a que los estudiantes puedan, primeramente, ser capaces de recordar, conocer, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear su propio conocimiento. Una vez que ellos han llegado a apropiarse del conocimiento, ellos pueden compartirlo y es por eso que se hace aún más efectivo el espacio virtual cuando utilizamos plataformas que nos permiten tener encuentros simultáneos y asíncronos con los estudiantes. De modo que nosotros generamos un andamiaje fuerte para que los estudiantes puedan alcanzar niveles más altos de pensamiento cuando nosotros generamos un espacio virtual que les ayude a poder ir dando los pasos necesarios para llegar a los niveles de aplicación mientras ellos están trabajando desde sus computadoras. Y luego, cuando tenemos la reunión virtual, que sería el espacio simultáneo a través de una reunión en alguna aplicación virtual que nos permita vernos o escucharnos en tiempo real, entonces allí llega el punto en que el conocimiento pues es analizado, evaluado y creado a través de diferentes estrategias. Es por ello que nosotros como profesores debemos evitar lo que son estas clases virtuales que se centran en el profesor. No podemos abordar la realidad de la creación de espacios virtuales significativos para nuestros estudiantes pensando que el profesor es el centro de atención de lo que es el espacio virtual. Por el contrario, debe ser el estudiante. Por eso debemos enfocarnos nosotros en generar actividades, planificaciones que den respuesta a esa necesidad y que sean enfocadas en actividades, en tareas, el manejo de tareas que son para la resolución de problemas, que el estudiante pueda utilizar el conocimiento y darle sentido a lo que está aprendiendo para resolver algo que se está discutiendo dentro de la clase. Una vez que eso se logra, el aprendizaje para nuestros estudiantes será aún más significativo y podremos romper esa barrera proxémica que se ha construido debido al distanciamiento que tenemos que experimentar en la actualidad. No podemos estar en presencia física con nuestros estudiantes, pero podemos hacerles compañía, podemos acompañarlos en su formación utilizando todas estas plataformas que vamos a ver el día de hoy y todas estas herramientas que nos ofrecen la virtualidad y que está en bandeja de plata para cualquiera de nosotros, pero que nosotros debemos asumir
con mucha responsabilidad y con una visión de la educación que trascienda a la reproducción del conocimiento, a la repetición de lo tradicional y que vaya más allá y apunte mayormente a la creación del conocimiento y a la participación activa de los estudiantes. En este punto es muy importante hablar de lo que es la alfabetización digital. No podemos dejar de lado la alfabetización digital porque esta es la que nos permite explorar, diseñar, crear contenidos, adaptar contenidos a los espacios virtuales y son esas ganas que tenemos de aprender. En realidad, la alfabetización digital es un nuevo idioma que debemos aprender y que debemos apasionarnos por él. Y ahora más que nunca, porque es la realidad que nos tocó vivir y que no podemos esquivar. Tenemos que abordar esta situación y lo debemos hacer primeramente tomando en cuenta que debemos alfabetizarnos digitalmente. El hecho que esté aquí dice mucho de esas ganas que tenemos de entender los espacios virtuales, de aprender, de conocer cada día más cómo podemos mejorar como docentes. La mayoría de nuestros estudiantes saben cómo manejar espacios virtuales. Ellos saben muy bien cómo abordar lo digital. Ahora, ¿qué tanto saben nuestros estudiantes de cómo utilizar este conocimiento digital para propósitos educativos? Muchos son bombardeados con muchísima información. Sin embargo, no tienen la capacidad o en algunos casos no saben cómo evaluar críticamente la información que están recibiendo. Por eso es muy importante que nosotros seamos capaces de tomar cada uno de estos aspectos relevantes como la búsqueda y la evaluación de la información, manejar la información, la creación de contenidos significativos, actividades y materiales, recursos significativos para nuestros espacios virtuales, la comunicación a través de las herramientas digitales disponibles, la colaboración entre diferentes personas, tratar de generar contenidos en colaboración con otros docentes, con otros colegas, y eso lo podemos utilizar o poder desarrollar a través de diferentes herramientas disponibles en los espacios virtuales para poder generar este desarrollo de contenido. Y por último lugar tenemos lo que es la seguridad en línea. Muchos de nuestros estudiantes necesitan de nuestra guía para poder lograr desarrollar un pensamiento crítico que les permita comprometerse con esas prácticas educativas que son las que les van a permitir generar y producir sus propios conocimientos partiendo desde sus experiencias como estudiantes y como seres humanos. En este siglo tenemos las habilidades del siglo XXI que debemos tomar en consideración para la planificación, diseño de estrategias, contenidos para las aulas virtuales. No podemos, como les dije anteriormente, pensar acerca de las aulas virtuales desde un pensamiento tradicional, normativo, que no permita la expansión de lo que es el conocimiento y la formación de nuestros estudiantes. Por eso tenemos que tener siempre en cuenta lo que son las 4 Cs, las 4 habilidades del siglo XXI que debemos desarrollar en nuestros estudiantes. Primeramente, debemos alcanzar altos niveles de pensamiento crítico en nuestros estudiantes. En lo anterior les mostraba cómo a través del desarrollo de diferentes actividades asíncronas y simultáneas podemos alcanzar altos niveles de pensamiento en nuestros estudiantes. Nuestras reuniones virtuales con ellos deben centrarse en la resolución de problemas. Debemos hacer que nuestros estudiantes participen activamente dentro de su proceso de aprendizaje. No pueden ser reuniones donde el profesor tenga la mayor participación, pues los estudiantes no se van a conectar con lo que está sucediendo, lo que se está gestando dentro de ese espacio virtual.
donde él debe ser el principal protagonista de lo que está sucediendo. Por eso, a través de cada actividad, a través de cada contenido que usted vaya a desarrollar, debe tomar en cuenta siempre apuntar hacia esa C, que es el pensamiento crítico. La segunda C que debemos considerar es la creatividad. Nosotros debemos ayudar a nuestros estudiantes a poder trascender hacia la creación del conocimiento, no quedarse en lo superficial, sino ir a lo más profundo y poder encontrar en ese conocimiento su capacidad creativa y aportar sus experiencias en esa construcción. La tercera C, que es muy importante, es la colaboración. Y más cuando nosotros estamos aprendiendo una lengua extranjera, como es el inglés. Sé que este entrenamiento puede ser para cualquier profesional que esté pues creando un aula virtual, pero si somos profesores de inglés, mayormente debemos enfocarnos en la colaboración, en ese trabajo con el otro, en esa interacción con el otro, en ese crecimiento que se da a través de ese compartir experiencias. En los espacios virtuales esto es posible, debido a que de manera asíncrona podemos asignar a los estudiantes a trabajar colaborativamente a través de diferentes herramientas digitales que existen, que los pueden ayudar a ellos a crear contenidos para sus evaluaciones o sus asignaciones y no necesitan estar en el mismo lugar. Pueden conectarse a través de estas aplicaciones y crear ese contenido. También en los espacios donde estamos conectados simultáneamente, así como ahora, que es un espacio virtual simultáneo, existen muchas herramientas dentro de la llamada o de esa videollamada que el profesor puede utilizar estas herramientas para hacer grupos, pedirle a los estudiantes que colaboren en la resolución de un problema. Tenemos que ir más allá y tratar de llevar estas habilidades a nuestra aula virtual. La última habilidad, y no menos importante, es la comunicación. Es esa capacidad de expresar nuestras ideas, de transmitir nuestras ideas de una forma clara y efectiva. Y esto se logra muchísimo a través de la colaboración. Por eso es que creo que estas 4 habilidades están concatenadas y son esas sabias que nutren el aula virtual. Por eso les sugiero que no dejen nunca de lado estas 4 habilidades que deben estar presentes dentro del espacio virtual para que ustedes puedan generar actividades y contenidos que sean útiles para sus estudiantes y que puedan conectarlos con eso que está sucediendo, que es el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza que se está dando en medio del espacio virtual. Quisiera ahora compartir con ustedes este pensamiento de Wayne Mansfield. Para él dice que el futuro le pertenece a aquellas personas que aprenden, desaprenden y reaprenden. Bueno, no quiero estar en desacuerdo con él, pero para mí es hoy. El proceso de llegar a la virtualidad se aceleró muchísimo. Ya no tenemos que pensar en que dentro de 10 años la educación será virtual. Ya tenemos que aceptar que esta es nuestra nueva realidad y que debemos afrontarla con la mayor responsabilidad. Entonces, para mí, el hoy pertenece a aquellas personas que son capaces de aprender, desaprender y reaprender. Hoy nosotros tenemos que primero tratar de evaluar todo esto que les he dicho hasta ahora. Me he tomado un buen tiempo de la presentación para hablar acerca de la visión del profesor, acerca de la educación, porque de eso dependerá en mayor parte el éxito de la creación del aula virtual. Porque para mí, el aula virtual, herramientas digitales, son solo eso, herramientas. Para mí no sustituyen al profesor. Pienso que el profesor tiene que llegar a ese entendimiento claro y posicionarse didáctica y pedagógicamente en lo que va a crear, para que no cree un espacio virtual que no sea exitoso, porque eso también puede generar un poco de frustración en ellos y en los estudiantes.
Entonces, por eso me he tomado el tiempo de explicarles todo esto con bastante detalle. Ahora vamos a pasar a la sección de las características de algunas aulas virtuales que he utilizado y las herramientas que cada una de ellas nos ofrecen. Vamos a empezar primero con un concepto o unos conceptos básicos de lo que son las aulas virtuales. Las aulas virtuales representan ambientes de enseñanza y aprendizaje que están ubicadas dentro de un sistema de comunicación mediado a través de la computadora. La mayoría de las aulas virtuales toman lugar a través de medios computarizados porque no se pueden tener reuniones presenciales, como es lo que estamos viviendo ahora debido a la pandemia que estamos experimentando en la actualidad. Pero eso no significa que la proxemia escolar deba ser eliminada. Yo pienso que nosotros como profesores, a través de estas herramientas digitales, nos podemos hacer presentes cada día más en la formación de nuestros estudiantes. Va a depender muchísimo de la actitud que nosotros tenemos como profesores y del posicionamiento del que les hablaba anteriormente, que esa barrera de la proxemia escolar desaparezca y que nuestros estudiantes se puedan sentir cada vez más acompañados a través del feedback, a través de las actividades, a través de cada uno de los contenidos que compartimos con ellos. Normalmente es posible hacer presencia a través de la virtualidad. Los niveles de interacción son muy importantes debido a que ellos estriban en 3 niveles de interacción en un aula virtual. Tenemos el programa del aula virtual, que sería ya como la planificación, que es muy importante que en cada aula virtual que ustedes creen exista un modelo completo de lo que va a ser el programa de esa aula virtual. Que el estudiante, y ustedes deben invitar a los estudiantes a leer eso, a saber qué es lo que se va a hacer, cuál es la planificación de todo ese curso y que ellos sepan qué es lo que están haciendo, a dónde van, cuál es la guía que está usando el profesor para el desarrollo de esa aula virtual. El segundo sería las reuniones simultáneas. Creo que es muy importante que nosotros trabajemos de manera asíncrona y simultánea con nuestros estudiantes. Les dije anteriormente que si vemos la pirámide de la taxonomía de Bloom, los primeros 3 niveles de pensamiento los vamos a alcanzar de manera asíncrona cuando le asignamos a nuestros estudiantes diferentes materiales que pueden ser textuales o de videos para que ellos vayan acercándose a lo que va a ser la clase. ¿Okay? Y luego de manera simultánea podemos trabajar los últimos 3 niveles de pensamiento crítico para alcanzar lo que es la creación de conocimiento. Si nosotros tenemos reuniones con nuestros estudiantes para alcanzar los niveles bajos de pensamiento, se va a hacer muy difícil lograrlo en el espacio virtual, porque los estudiantes no se van a enganchar con lo que ustedes están haciendo, ya que ellos normalmente tienen una atención reducida. Entonces, si ustedes se ponen a darles charlas o a hacer tipo presentaciones o pasar diapositivas, pedirle a los estudiantes que lean, eso va a retrasar mucho lo que va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Será mucho más efectivo si ustedes logran hacer ese balance entre lo que va a ser la actividad asíncrona y simultánea del aula virtual. Y por último, tenemos lo que son las presentaciones que se pueden hacer asignando a los estudiantes diferentes actividades donde ellos participen haciendo presentaciones acerca de la resolución de algún tipo de situación o problema o donde ellos compartan sus experiencias. Que no sea un espacio aburrido, un espacio donde los estudiantes no se hallen o donde ellos no tengan ningún tipo de conexión, sino que ellos deciden porque saben que en ese espacio ellos tienen una gran responsabilidad dentro de su propio aprendizaje. Ahora vamos a hablar de los espacios virtuales que he utilizado. Aquí no están todos los espacios virtuales que he utilizado, pero sí hay una buena cantidad de ejemplos y de beneficios que he observado en cada uno de ellos.
Por ejemplo, lo que es Google Classroom. Quise empezar con este porque en realidad Google Classroom es una herramienta, un aula virtual que es muy importante. Este se enfoca en la colaboración. Es muy sencillo de utilizar. Empecé con esta porque en realidad quien tenga un correo Gmail sabe que las aplicaciones de Google son muy sencillas de utilizar, son intuitivas y están conectadas todas. Entonces, si sabes utilizar tu correo de Gmail y te has adentrado a las aplicaciones de Gmail de Google, sabes que a través de Drive puedes acceder a todas estas aplicaciones de Google y que puedes conectarlas entre sí. Y a través de lo que es el espacio de Google Classroom, lo puedes hacer fácilmente. Puedes conectar todos los productos y aplicaciones de Google. Puedes crear quizzes a través de Google Forms, que es una aplicación que se utiliza para crear encuestas, pero tiene también la capacidad de generar un quiz. Por ejemplo, puedes hacer tu formato y le dices, quiero que sea un quiz y le pones nota. Y eso automáticamente lo vas a tener en un formato de evaluación y cuando las personas lo contesten, tendrás allí todas esas personas que contestaron y cuánto obtuvieron. De una forma, estás automatizando también la evaluación. La evaluación la vamos a discutir en otro taller, pero también quiero que ustedes vayan viendo las bondades de cada uno de estos espacios virtuales. También nos permite Google Classroom asignar tareas de forma sencilla, nos permite hacer anuncios, tiene una sección donde puedes hacer cambios en vivo acerca de los anuncios que estás haciendo. Es muy parecido a un muro de Facebook. Si ustedes tienen Facebook saben de lo que estoy hablando. Es un muro donde puedes hacer anuncios, donde puedes interactuar con los estudiantes. Puedes también compartir links, imágenes, videos, puedes tener hilos de discusión en esta sección que te digo que es como un muro, que para Google en español lo llaman tablón, pero puedes también acceder a Google Classroom a través de tu teléfono inteligente. Esto es una ventaja que tiene este espacio virtual porque tú puedes manejarlo a través de tu celular y también a través de la computadora. Es decir, puedes estar más conectado con los estudiantes y darles un feedback en tiempo real. No necesariamente tienes que estar conectado a la computadora para poder hacer feedback a los estudiantes. Sería importante que una vez que realices la planificación de tu aula virtual, establezcas tus horas de oficina, por ejemplo. Le dices a los estudiantes, miren, yo voy a estar disponible durante este periodo de tiempo, de esta hora hasta esta hora, para cualquier duda, cualquier problema que se les presente en las actividades, cualquier cosa que no entiendan, yo voy a estar disponible para que ustedes me puedan hacer preguntas y para que puedan recibir mi feedback. Entonces ya ellos van a saber que en ese tiempo te pueden contactar y eso también va a generar más cercanía con los estudiantes, que es lo que queremos. También les permite, a través de Google Classroom, pueden tener la colaboración entre los estudiantes y los profesores a través de las aplicaciones de Google como Google Docs, Google Slides, se pueden utilizar para crear diapositivas, para crear contenidos textuales, donde los estudiantes, cuando ellos están creando el documento, el profesor puede ver lo que los estudiantes están haciendo, puede dar feedback, el mismo documento tiene un chat donde el profesor puede escribir. Cada vez que un estudiante está escribiendo algo, aparece el nombre de la persona que lo está haciendo. Entonces, es una manera de tener también un poco de control y cercanía con nuestros estudiantes. Es importante decir que cuando se asigna una tarea, si el estudiante decide que quiere subir la tarea desde su computador, lo puede hacer. Pero si el estudiante decide que quiere utilizar la aplicación de Google Docs, que es como el documento de Word que normalmente manejamos, pero en línea, en una nube, lo puede hacer y automáticamente está entregando su tarea. Eso es algo bastante importante e innovador, porque el estudiante puede resolver lo que es la tarea de forma sencilla,
de forma bastante fácil y puede llegar a conectarse mucho más con el espacio virtual. La evaluación y la automatización de las notas es muy importante, porque el profesor no tiene que estar tomando notas de cada una de las evaluaciones. El sistema está automatizado y una vez que tú cargas a los estudiantes, es decir, los invitas al aula virtual, el sistema está creando de una vez esa lista donde se van a ir colocando las evaluaciones y donde se van a ir sumando cada una de las notas que tú le das a cada estudiante. Es decir, yo voy a corregir la evaluación de cualquiera de mis estudiantes. Solamente le coloco la nota y puedo ver en la lista completa de evaluación qué nota tuvo ese estudiante. Entonces yo no tengo que tener, aparte de eso, un soporte físico, porque ya mi soporte es virtual y está en una nube, o sea que no se me va a perder, no importa qué le pase a mi computadora, desde cualquier computadora donde yo me conecte, yo voy a poder acceder a esa información y eso es bastante importante. Y una cosa que cambió en Google Classroom recientemente debido a la pandemia es que en Google Classroom no tenían una sala de reunión. Todos sabemos, o la mayoría sabe que Google tiene una versión de llamada que se llama Hangouts. Pero recientemente han cambiado esta versión de llamada por una aplicación que se llama Google Meet. Y esta lo que hace es que se hace el video en vivo, se puede hacer la clase simultánea a través de Google Meet y se puede generar en calendario de Google. También esa reunión se invita a todos los estudiantes y a los estudiantes les llega la invitación de que van a tener esa clase simultánea con el profesor. Una de las grandes bondades que tiene Google Meet es que puedes compartir tu pantalla, puedes hacer encuestas, puedes darle la participación a los estudiantes. Tienen muchas bondades que han creado debido a la pandemia, porque en el pasado no se podía hacer eso, solamente se llamaba, no se podía compartir pantalla, no se podían compartir documentos. Ahora tiene muchas más opciones que nos ayudan a no tener que utilizar otras aplicaciones como Zoom, por ejemplo, para dar ese encuentro simultáneo, sino que a través de la misma aplicación de Google podemos tener ese encuentro virtual con nuestros estudiantes. Entonces, este es un aula que es bastante útil y es muy sencilla. La siguiente aula virtual que quiero compartir con ustedes se llama Canvas. Es una aula virtual, un espacio de aulas virtuales que ha sido muy utilizado por las universidades en Estados Unidos. Es muy intuitiva, pero quizás es un poquito más elaborada, ¿ok? Con eso no quiero decir que sea difícil, solamente que es un poquito más elaborada. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que tiene muchos más elementos que coordinar. No necesariamente debes utilizar todos esos elementos. El día de hoy yo les voy a mostrar un aula virtual de Google Classroom y un aula virtual de Canvas, ¿ok? Y van a ver más o menos cómo se manejan cada una de ellas y ustedes mismos se van a notar que el ambiente de Google Classroom es un poco más fácil que el de Canvas, pero ambos ofrecen muchísimos beneficios para la interacción con nuestros estudiantes. El espacio virtual de Canvas se enfoca en la colaboración y en el manejo de las tareas, ¿ok? Es muy importante, es muy fácil de usar, creo que es bastante intuitivo, quizás la interfaz es un poco diferente a lo que conocemos como, por ejemplo, cuando utilizamos un Facebook o cuando utilizamos un correo electrónico, pero también es fácil de utilizar. Nos permite asignar tareas, nos permite realizar anuncios, nos permite también utilizar hilos de discusión con nuestros estudiantes, donde ellos pueden hacer su intervención por voz, que es algo que en las otras aplicaciones no sucede, son normalmente textuales, pero en esta sí puedes activar lo que es la respuesta por voz y tiene muchas herramientas como las evaluaciones o quizzes
En esta aplicación tú los puedes crear. No como por ejemplo en Google Classroom, que tienes que usar otra aplicación en conexión. Esta está dentro del aula. A mí me gusta muchísimo Canvas porque pienso que es muy completo. Todo lo que necesita un aula virtual está allí. Y ustedes cuando empiecen a explorarla, se van a dar cuenta que es así. Tiene todo allí. No necesitas hacer conexión con otras aplicaciones, sino que todo está allí. Está ya generado de manera automática y tú solamente tienes que alimentarlo con el contenido que necesita tu clase. También podemos compartir links, podemos compartir imágenes y podemos compartir videos. Es importante que les diga que estos links no son un link que te lleva a otra página. El sistema te permite compartir un link donde aparece el video dentro de la tarea que estás enviando. Eso para mí hace una gran diferencia porque el estudiante no se va a distraer con otras informaciones que le pueden aparecer, sino que él va a estar enfocado en la tarea que tú le estás asignando a través de esa asignación. También puedes acceder a esta aula virtual a través de tu celular, porque también es una aplicación. Tanto el profesor como los estudiantes pueden manejar Canvas a través de sus celulares. Y esto nos permite también tener colaboración entre los estudiantes y los profesores. Se pueden hacer grupos, se pueden hacer encuestas, nos permite tener una evaluación personalizada. Algo que me parece bastante útil que tiene esta aplicación es que cuando corriges la actividad de un estudiante, puedes hacerlo en vivo a través de un video. Puedes también hacerlo por voz o puedes hacerlo de manera textual. Yo puedo corregir tu tarea dándote un feedback donde aparezco yo, dándote ese feedback donde te estoy diciendo lo que salió bien, lo que necesitas mejorar, cómo puedes mejorar. Y eso no tiene valor, eso ayuda mucho al proceso, porque esa proxemia escolar debemos rescatarla, debemos estar cada día más cerca de nuestros estudiantes, acompañándolos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esa es una de las herramientas que me parece bastante útiles en cuanto a Canvas. Las notas también de forma automática, como en Google Classroom, tienes la lista de tus estudiantes o puedes verlo de manera individual y te va a aparecer todas sus notas en orden, como has planificado cada evaluación. Muy importante, esta aula virtual tiene una sala de conferencias. Sencillamente vas a sala de conferencia, creas una conferencia, invitas a tus estudiantes y puedes grabarlo. La conferencia queda grabada una semana. Quiere decir que los estudiantes pueden acceder a la conferencia cuando ellos puedan o cuando tengan mejor conexión a internet. Digamos que no pudieron conectarse todos los estudiantes porque no tenían una buena conexión a internet, pues no importa porque ellos podrán verlo cuando tengan mejor conexión a internet, ya que va a estar grabado una semana. Entonces los estudiantes no se pierden de nada de la información, sino que van a poder igual acceder a ella de forma asíncrona. Esta tiene también una herramienta que es una biblioteca virtual. Eso quiere decir que todo lo que tú vas incluyendo como material textual y visual dentro del aula de clases, esa aula virtual, va a quedar grabado en la biblioteca. Si tú quieres, por ejemplo, crear un curso parecido a ese que acabas de dar, digamos, mira, estoy administrando este curso para estos estudiantes y quiero crear uno nuevo igual o parecido. Bueno, sencillamente duplicas el aula virtual y se va a guardar todo lo que has hecho y sencillamente no va a tener a los estudiantes, tienes que agregar a los estudiantes nuevos, pero tiene esa virtud de que puedes utilizar el material que has construido con bastante sacrificio y lo puedes duplicar para cualquier otro tipo de aula virtual que necesites administrar. Con esa biblioteca tienes allí todo el material que ya has utilizado, que obviamente ha pasado por la lectura del profesor y que ha sido seleccionado específicamente para esa clase.
Y también en esta aula virtual tenemos lo que es el email. Esta quizás no es un email como tal, ¿ok? Pero sí es un buzón de comunicación directa con el profesor. Y ese buzón también se puede hacer a través de voz y a través de videos. Entonces los estudiantes pueden, en ese horario que les decía que tienen que establecer, los estudiantes pueden escribirles directamente a ese buzón y ustedes se comunican con ellos. Digo que es un correo porque es un buzón que es general para todas tus aulas virtuales. En Canvas tú puedes tener muchas aulas virtuales. Puedes tener un aula virtual para cada clase que estás administrando en la actualidad. Lo que debes hacer es crearlas con tiempo, generar todo el contenido que necesita el aula virtual y puedes incluso colocar fechas donde estas actividades se van a abrir. Por ejemplo, yo puedo crear la actividad hoy, puedo crear todo el material, las instrucciones y digo, se abre en la fecha tal. Es una herramienta maravillosa porque no tengo que esperar que llegue la fecha para crear mi material. Ya está creado y sencillamente se publica. Eso es algo bastante importante que tiene el aula virtual de Canvas. Vamos a hablar ahora acerca del aula virtual de los niños. Se llama CISO. Esta aula virtual se caracteriza por ser un portafolio digital para los niños de la escuela primaria. Normalmente, algo que no les dije anteriormente es que se invitan a las aulas virtuales a través de correos electrónicos o a través de códigos. Pero en CISO no se utilizan correos, se utilizan códigos. Como es para niños, los niños reciben un código para unirse al portafolio. Y en el portafolio se tiene un ambiente seguro donde los niños pueden aprender, donde ellos son supervisados por sus representantes, les ayuda a tener una documentación del aprendizaje de los niños, es una carpeta digital para poder almacenar ese progreso de los niños. En esa carpeta se pueden compartir imágenes, se pueden compartir dibujos, canciones, videos. Los niños pueden dibujar a través de esa aula virtual. Son asignados un código, como les dije. También tienen la habilidad de compartir ese contenido y pueden manejar las tareas. Es muy sencillo de corregir las actividades también. También tiene esa parte automática de las notas de los niños y les ayuda muchísimo a poder desarrollar las habilidades del siglo XXI en los niños. Como les dije anteriormente, son las 4 Cs: pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. A través de CISO se pueden lograr estas 4 habilidades en los niños. Es muy importante que siempre tengamos eso en cuenta, siempre tenerlo presente. Y algo importante acerca de CISO es que los papás están más comprometidos con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas escuelas en los Estados Unidos utilizan esta plataforma para sus escuelas. Y creo que en Venezuela también algunas academias y algunas escuelas privadas también lo utilizan. Es bastante importante para lo que es la enseñanza de los niños. Esta herramienta es principalmente para los niños. Les puedo decir desde mi experiencia que una vez intenté utilizar Canvas para niños y no resultó muy bien, porque la presentación de Canvas es un poco más como profesional, quizás más para adultos, pero la presentación de CISO es especial para los niños. Si ustedes tienen la responsabilidad de trabajar con los más pequeños, les sugiero muchísimo que exploren esta aula virtual. Vamos entonces a continuar con otra aula virtual que se llama Edmodo. Edmodo también ha sido muy utilizada por muchas universidades y muchas escuelas en la actualidad. Esta aula virtual permite la colaboración de padres y representantes y que cada uno de ellos tenga el control sobre el progreso de los niños. ¿Por qué digo esto? Porque los padres tienen mayor acceso también a lo que es el aprendizaje de los niños. Ellos también pueden acceder a lo que los niños han comentado, a lo que los estudiantes han generado en medio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una presentación en su interfaz
es como un Facebook. Realmente para los usuarios de Facebook, ver Edmodo es ver el muro de Facebook. Es bastante similar y quizás por eso es un poco más amigable y hace que las personas lo utilicen con mayor fluidez, con mayor facilidad, les permite colaborar con otros compañeros de clase, con los profesores, se pueden compartir imágenes, links, videos, también se puede ver y controlar lo que los estudiantes están posteando. Si el profesor decide que no puedan escribirse entre ellos durante un tiempo específico de la sesión, pues no se hace. Entonces hay mucho control realmente de parte del profesor y los padres y representantes en el uso de Edmodo. También es importante decir que los estudiantes no se pueden enviar mensajes privados solamente al profesor en esta plataforma virtual. Los padres tienen la habilidad de tener acceso, un código de acceso a lo que los estudiantes están produciendo, generando, lo que postean, las notas que obtienen en medio de las asignaciones. Y también tienen la habilidad de crear quizzes, asignaciones y pueden también utilizar Edmodo a través de sus teléfonos inteligentes, porque también Edmodo trabaja como aplicación. Si ustedes, digamos, saben muy bien cómo utilizar WhatsApp, Facebook e Instagram, que son aplicaciones de redes sociales que todos quizás utilizamos y que son quizás un poco más amigables y más sencillas de usar. Y digamos, mira, quiero empezar con un grupo de Facebook o quiero empezar con una cuenta de Instagram privada o quiero empezar con un grupo de WhatsApp. Eso todo es posible. También he tenido la oportunidad de tener grupos de Facebook, grupos de WhatsApp para trabajar con los estudiantes y ahorita durante la pandemia les puedo decir que WhatsApp permite las llamadas con muchas personas y lo está haciendo precisamente porque muchas personas lo están utilizando con propósitos educativos. Entonces, si su propósito es llevar el control a través de una herramienta como WhatsApp o Facebook, pues les explico cómo lo pueden hacer. En estas aplicaciones, ustedes se enfocarán principalmente en la interacción, tratar de que los estudiantes participen. ¿Cómo pueden hacer esto? Primero, pues estas herramientas les permiten compartir contenidos como textos, videos, imágenes, links y les permite tener hilos de discusión. Muchas personas malinterpretan el uso de WhatsApp como, por ejemplo, enviando materiales excesivamente largos que no han sido, digamos, depurados por el profesor. Es muy importante que si voy a usar una herramienta como esta, que es un poco limitada, yo utilice materiales que vayan directo al grano, es decir, materiales que hayan sido ya previamente procesados y depurados por el profesor, bien sea de audio o textual. No va a ser para nada agradable para sus estudiantes que le envíen una nota de voz de 20 minutos de usted leyendo un texto. Es más significativo para el estudiante que usted comparta lo que ha sido la lectura, asigne la lectura a los estudiantes, genere preguntas que enciendan esa chispa de interés en el estudiante, en conocer más y en poder aportar a las discusiones o a la creación del conocimiento, que es lo que hemos venido hablando desde que comenzamos este taller, que sencillamente vaciar información. No podemos visualizar, se los dije desde el principio, no podemos visualizar el aula virtual como un envase donde yo voy a vaciar cosas que no tienen pertinencia, que no tienen sentido para nuestros estudiantes. Todo lo que compartamos con nuestros estudiantes debe haber pasado primero por nosotros y debe haber sido depurado, enviándole a ellos un producto final que es entendible, que demuestra el acompañamiento del profesor y que demuestra ese cuidado que debemos tener nosotros y que debemos aportar
para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea exitoso. Es muy fácil de utilizar estas aplicaciones. Realmente lo único que les puedo decir es que las notas sí las tienen que llevar manuales porque estas no son aulas virtuales y no va a suceder de manera automática. También pueden tener sesiones en vivo donde participan varias personas. Por ejemplo, pudiesen hacer live de Facebook o también de Instagram y pueden hacer también llamadas de WhatsApp. Lo interesante de los live es que si los representantes están en el grupo, también pueden ver cuál es el progreso de sus hijos. O sea, que pudiesen también ayudarse muchísimo con estas herramientas que no son completas, pero que sí tienen muchos aspectos interesantes e importantes para la creación de un espacio virtual. Y también a través de estas aplicaciones pueden crear asignaciones, anuncios, pueden compartir contenidos, pero siempre tomando en consideración estos consejos que les he dado en cuanto al uso de aplicaciones de redes sociales. Ahora les quiero hablar de dos herramientas muy importantes que pueden utilizar no como un aula virtual como tal, pero sí es un espacio virtual para compartir con nuestros estudiantes que podemos sacarle muchísimo provecho. Si no lo utilizamos como el aula virtual de nuestra clase, podemos utilizarlo como una herramienta adicional al aula virtual. Por ejemplo, podemos utilizar blogs, que los blogs y los vlogs ambos están enfocados en habilidades. Como todos saben, un blog tiene que ver con la escritura y el vlog tiene que ver con la expresión oral. Entonces, podemos enfocarnos en la lectura y la escritura o podemos enfocarnos en el listening y la conversación. Ambos pueden ser muy útiles y complementarios para el aula virtual que ustedes creen. Entonces, por eso digo que una de sus características es que son enfocados en habilidades que queremos desarrollar. A través de los blogs y los vlogs podemos crear contenidos, compartirlos, podemos hacer hilos de discusión también. Un blog muy importante ahorita es YouTube. Pueden crear canales educativos a través de YouTube, donde son muy sencillos de utilizar, donde pueden tener sesiones en vivo y donde pueden acceder a la información los estudiantes cuantas veces quieran. Ambos, blogs y vlogs, son permanentes en Internet. Quiere decir que el estudiante puede acceder a ellos cuantas veces necesite, puede pausar, puede, digamos, tomar el tiempo para analizar algo. No es una sesión en vivo. Puede ser que también se deje grabado una sesión en vivo que se realice y los estudiantes luego puedan verla nuevamente. Tiene muchísimas ventajas. Realmente la virtualidad nos regala muchísimos espacios donde podemos crear y crecer con nuestros estudiantes. No nos debemos limitar en lo absoluto en cuanto a esto. Antes de crear un espacio virtual, tenemos que conocer a nuestros estudiantes, saber qué es lo que los hace sentirse emocionados, qué es lo que los involucra más en el aula, lo que los puede involucrar más en el aula virtual, definir cuál es el enfoque, muy importante, cuál va a ser su preferencia personal en cuanto al aula virtual que quiere crear. Ya les he hablado de muchísimas opciones, no todas, hay muchas más, pero estas son gratuitas y están disponibles para todos nosotros. Solo debemos empezar a utilizarlas y como les dije son bastante intuitivas y van a depender mucho de lo que nosotros queramos lograr, de nuestros objetivos. Estén preparados para desaprender estrategias y métodos y reinventar su enseñanza. Como les dije anteriormente, tenemos que aprender, desaprender y reaprender para tener mayor éxito en este reto que tenemos, que son las aulas virtuales. Y ser los profesores que son compañeros en aprendizaje con los estudiantes. Tenemos que siempre estar aprendiendo, siempre estar prestos a crecer y entender que nosotros también somos parte del aprendizaje, que nosotros también tenemos que revisarnos y crear cada vez nuevas oportunidades para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más exitoso.
¿Cómo podemos crear un aula virtual? Les dije al principio que les iba a hablar brevemente acerca de cómo crear el aula virtual. ¿Por qué brevemente? Porque realmente un aula virtual se puede crear de manera intuitiva, como crear un correo electrónico. No necesitan mayor cosa. Cuando creas un correo electrónico te piden el nombre que quieres tener, el usuario, una contraseña y alguna información acerca de ti. Cuando creas un aula virtual es lo mismo, sencillamente primero tienes que tener un entendimiento claro del espacio disponible que quieres utilizar. Ya les he mencionado bastantes espacios virtuales que pueden usar, seleccionen el que más se ajuste a sus necesidades, digamos pedagógicas y didácticas, pero también de internet, de conexión. ¿Cuál de ellas se ajusta más al nivel de conexión que puedan tener? Seleccione una, luego sencillamente Google haga una búsqueda de esa aula virtual, va a encontrar la página donde está esa aula virtual y allí le va a dar la opción de crearla. Muy sencillo, es muy fácil, le va a pedir un correo electrónico. Si no tienes un correo electrónico, cree un correo electrónico en Gmail para que sea mucho más fácil tener todas esas aplicaciones de las que le he hablado y sencillamente crea el aula virtual y una vez que creas tu aula virtual, que es tan fácil como crear un correo o como crear una cuenta de Facebook, ya usted puede confirmar su cuenta, invita a los estudiantes. Cuando invitamos a nuestros estudiantes, como les dije anteriormente, se puede invitar a través de correos electrónicos o a través de códigos, porque las aulas virtuales generan códigos que podemos compartir con nuestros estudiantes. Y luego se puede, una vez que tengas a los estudiantes en el aula virtual, pues, ¿qué debemos mantener? Esa visión de comprometernos con motivar a los estudiantes a poder conectarse de manera efectiva con el aula virtual a través de las herramientas didácticas y los contenidos que sean más significativos para ellos. Ahora quiero compartir con ustedes dos ejemplos de aulas virtuales que he utilizado brevemente. Se las voy a compartir para que vean un poco cómo es la presentación de cada una de ellas. Es muy importante que sepan que a través de estas dos aulas virtuales van a ver esas, digamos, herramientas que ya les he comentado, van a ver cómo cada una de ellas funciona y cómo ustedes pueden utilizarlas. Espero que en este punto puedan visualizar las aulas virtuales. Les voy a mostrar, como dije anteriormente, el aula virtual de Google Classroom y el aula virtual de Canvas. ¿Pueden visualizar ahora todos estas dos aulas virtuales? Espero que sí las puedan visualizar todos para que vean cómo funcionan. Primero, les voy a mostrar el aula virtual de Canvas. Como pueden ver, en Canvas tenemos un tablero donde el profesor puede tener muchas aulas virtuales. Como pueden ver, en mi tablero hay 20 aulas virtuales. Quiere decir que he trabajado con diferentes programas y que esta plataforma gratuita me lo ha permitido. Hoy quiero compartir con ustedes una de estas plataformas. Por ejemplo, vamos a compartir esta aula virtual que se llama Gramática 2. En esta aula virtual, como pueden ver, a mano izquierda tenemos el dashboard. Si yo quiero regresar al tablero, sencillamente hago clic aquí. Tenemos toda la presentación del aula virtual y también tenemos lo que les dije que es el buzón. En ese inbox están todos los comentarios de diferentes aulas virtuales que me han hecho los estudiantes, cada mensaje que me han enviado. Como les dije, siempre debemos tener un espacio donde los estudiantes puedan comunicarse con nosotros si no han podido acceder, digamos, a la información de la manera que nosotros estamos presentándosela, si no han entendido algo o si necesitan apoyo. Tienes también aquí una sección de anuncios
donde puedes compartir con los estudiantes diferentes anuncios y como pueden ver es muy sencillo. Aquí a mano derecha dice anuncios y tiene una crucecita, quiere decir que puedes agregar uno más. Es muy sencillo de utilizar, como les dije anteriormente. Se pueden crear hilos de discusión. Tienes aquí también las notas, en donde dice people, sencillamente invitas a los estudiantes, puedes invitarlos a través de sus correos electrónicos o a través de códigos que le puedes enviar a sus correos electrónicos o a través de mensajes de WhatsApp o cualquier otra herramienta que utilicen para comunicarse con ellos. Es muy importante también compartir con ustedes la sección de páginas. En la sección de páginas, normalmente lo que se utiliza o lo que se estila es que exista el programa. En las páginas normalmente van a encontrar lo que va a ser el programa del aula virtual. Por ejemplo, lo primero que coloco en un aula virtual es una bienvenida, donde los estudiantes puedan tener una presentación de más o menos cuál es cuál es mi visión acerca de esa interacción que vamos a tener. Tiene que ser algo fresco, tiene que ser algo que diga bastante acerca de cómo se va a llevar esa clase, cuáles son las expectativas. Les recomiendo que le escriban una nota donde ellos puedan leer cuáles son sus expectativas, les den la bienvenida, pueden hablar de cuál es la formación de ustedes, qué esperan del aula virtual, cómo se va a dar el aprendizaje. Pueden tener, aquí por ejemplo tengo la lista de los participantes, les hablaba un poco de qué era el Flipped Classroom, porque en esta oportunidad nosotros trabajábamos a través de esta aula virtual los primeros 3 niveles de pensamiento de la taxonomía de Bloom y los otros 3 los trabajábamos de forma presencial. Pero como ya les dije, la idea ahora es apostar a hacer esto mismo, pero trabajando con encuentros simultáneos. Y tenemos también el plan de evaluación. Puedes tener los documentos que les hablaba de la biblioteca virtual que tienen allí con toda la información que han compartido. También tenemos la sección de quizzes, como les dije, las rúbricas, todo está presente dentro del aula virtual. También tenemos una sala de conferencias, como les comenté durante la presentación. Esta sala de conferencia, como ven, tenemos acá el icono de conferencia y la crucecita, que significa que vas a hacer una nueva. Entonces, sencillamente aparecen todas las conferencias aquí, los estudiantes son invitados automáticamente a participar y se pueden grabar esas conferencias y no necesitan hacer uso de otra aplicación para poder trabajar la conferencia, ¿ok? Y finalmente, pues tenemos espacios para la colaboración donde se establecen grupos con los estudiantes. Puedes preguntarle con quién desean trabajar y sencillamente los estudiantes, puedes empezar una colaboración nueva y allí se coloca a trabajar a los estudiantes en grupos en diferentes asignaciones. Es importante también saber que cuando accedes a una discusión o a un assignment que hayas dado a tus estudiantes, el sistema te permite corregir en vivo cada una de las tareas que los estudiantes han desarrollado. Por ejemplo, vamos a ver uno de estas tareas y de los comentarios de los estudiantes y les voy a mostrar, por ejemplo, esta era una tarea que había asignado a los estudiantes. Como les digo, es muy importante que le den suficiente información de cómo quieren que desarrollen esas tareas. Por ejemplo, aquí les digo, mira, son 100 palabras, de 100 a 150 palabras. Hay que ser muy específicos, no solamente colocar información y ya, sino explicarle bien a los estudiantes qué es lo que queremos que hagan y colocarles diferentes tipos de información. Por ejemplo, no todos aprendemos de la misma manera. Algunos somos más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos. Entonces necesitamos tratar de manejar todas esas posibilidades cuando asignamos tareas a nuestros estudiantes.
Muy bien. Como les decía, yo puedo fácilmente hacer la corrección de uno de los estudiantes. Cuando hago clic en estos tres punticos, yo puedo abrir Open in SpeedGrader. Quiere decir que yo puedo corregir lo que ese estudiante ha realizado en el momento, esa tarea que él ha realizado. Lo puedo hacer en vivo. No sé si el internet nos va a permitir verlo, pero es importante que sepan que esa corrección que le puedo hacer al estudiante la puedo hacer a través de voz, la puedo hacer a través de video. Por ejemplo, aquí ya yo le hice una corrección a través de texto, pero puedo también hacerle la corrección a través de video. Aquí tenemos Media Comment, tenemos File y tenemos también Voice. Entonces, si yo decido hacer un Media Comment, el programa va a abrir la cámara y voy a poder grabarme a mí misma dándole el feedback al estudiante. Es muy importante saber eso porque eso nos permite estar mucho más cerca de nuestros estudiantes y darles a ellos una corrección más efectiva. Muy bien, ahora voy a mostrarles el salón de Google Classroom. Google Classroom, como les dije, es mucho más sencillo y amigable porque es muy fácil de utilizar. Solamente tiene 4 aspectos a conocer. El tablón, que es el muro, es un muro muy parecido a lo que es un muro de Facebook, donde puedes hacer anuncios, donde puedes decir lo que se está trabajando, donde aparecen también las asignaciones, ¿ok? Tenemos el trabajo de clase, es muy fácil también, aquí sencillamente, como pueden ver, el programa te da la opción de crear. Sencillamente le das a crear y puedes crear una tarea, puedes crear un cuestionario, una pregunta, enviar material, reutilizar una publicación, muchas opciones que puedes utilizar para empezar a trabajar. Puedes agregar a los estudiantes a través de la sección de personas, puedes asignar profesores también, puedes agregar a los estudiantes y puedes acceder también a las calificaciones de los estudiantes. Aquí él te lo va a mostrar, por ejemplo, cuáles son los estudiantes que no han entregado las tareas, cuáles sí las han entregado. También te va a dar cuál es la media del promedio de los estudiantes, de la clase. Y todo esto lo va a hacer de manera automática. Es muy importante que sepan que estas herramientas nos permiten crear esos espacios virtuales que tanto necesitamos y que son tan necesarios para nosotros hoy en día. Cualquiera de los espacios virtuales que ustedes deseen utilizar será bastante bueno porque les permitirá acercarse cada día más a lo que son sus estudiantes y crear ese espacio que ellos necesitan para poder, digamos, afrontar la pandemia que estamos viviendo. Como pueden ver, hay muchísimas opciones. Voy a regresar a la diapositiva central porque quiero concluir esta presentación con una reflexión acerca de lo que son las aulas virtuales para mí. Como les dije al inicio de la presentación, un aula virtual es una herramienta fantástica, un recurso digital maravilloso disponible para los profesores, pero en mi opinión, un aula virtual jamás va a reemplazar a un profesor. No va a reemplazar el intelecto, el conocimiento y todo eso que usted puede aportar. Entonces es muy importante cuando nos adentramos a la creación de aulas virtuales que tengamos muy en cuenta nuestro posicionamiento como profesores. Los profesores yo los insto a evaluar su visión del salón de clase, como dije desde el inicio, para que puedan reinventarse a sí mismos en medio de estos cambios tan rápidos y bruscos que estamos viviendo en la educación. Pienso que los profesores deben mantener en mente siempre que el éxito de esta travesía va a recaer mucho en la habilidad de poder motivar a los estudiantes a participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje más
que en el uso de las herramientas digitales. Por eso es que les mostré tantas opciones, porque la que ustedes escojan y que se adapte a sus necesidades será muy útil si tienen siempre en mente cuál es la meta, que es sencillamente enganchar a los estudiantes y lograr que ellos participen de forma significativa y efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy necesario que cada uno de los profesores analice la disponibilidad de esos recursos digitales, como lo hemos hecho hoy, pero esta presentación para mí ha sido más que solamente palabras. Quiero invitarles a cada uno de ustedes a repotenciar esa alfabetización digital y a repotenciar esas habilidades del siglo XXI para que ustedes también puedan empoderar a sus estudiantes en esta gran necesidad que hoy estamos viviendo en medio de esta pandemia. Muchísimas gracias a todos por su atención. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Todas las preguntas que ustedes han realizado las vamos a contestar ahora. Muchísimas gracias por su atención y bueno, profesora Juana. Ok, gracias Reina. Tenemos, a lo mejor no vamos a poder responder todas, pero vamos a tratar de responder algunas de las inquietudes de nuestros participantes el día de hoy. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es la página web de Canvas? ¿Cómo pueden acceder? Bien, si tienes esa información a la mano. Reina, you're on mute. Ok, no necesitamos tener una dirección de la página web de Canvas, ¿ok? Porque en realidad sencillamente la podemos buscar a través del buscador de Google. Tenemos que asegurarnos de escribir Canvas con S, porque existe otra aplicación que se llama Canva, que no tiene S, que es una aplicación de diseño. Esa no es la que necesitamos utilizar en este momento. Sencillamente escriban Canvas Instructure o Canvas Classroom y van a encontrar la plataforma que necesitan para empezar a crear su aula virtual. Ok. También tenemos por acá otra pregunta. ¿Canvas permite organizar portafolios? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Si Canvas permite organizar portafolios. Sí, sí lo permite y también te permite, como dije anteriormente, crear nuevas aulas virtuales partiendo de lo que ya has creado. O sea que esa información está en esa nube y la puedes seguir utilizando de diferentes maneras. Sí permite hacer eso. Sí. Alguien pregunta por acá si Canvas es solo en inglés. No necesariamente. Como saben, pueden colocar las aulas virtuales en diferentes idiomas. Allí tiene en el setting, puedes acceder y cambiar el idioma de uso de la página. Alguien pregunta si CISO es gratuita. Sí. ¿O hay que pagar? No. Todas estas plataformas que les estoy mostrando tienen una versión gratuita que quizás no tiene todas las herramientas que puede tener una versión premium, como las que utilizan las escuelas, pero sí se puede utilizar, sí la pueden utilizar de forma gratuita. ¿Cómo comparto la dirección para añadir a los estudiantes a Canvas? Ok, como les mostraba, no sé si lo pudieron apreciar, pero en la interfaz de Canvas, a mano de izquierda, vas a encontrar una viñeta que dice people o personas cuando lo colocas en español. En ese momento le das clic allí y te va a aparecer una página que no tiene mucha información porque no hay estudiantes todavía y te va a aparecer siempre la palabra de lo que estás buscando, por ejemplo, en este caso people con una crucecita. Eso quiere decir que vas a añadir. Entonces le das allí y él te va a mostrar como cuando mandas un correo, así esa interfaz y allí tú vas a colocar todos los correos de los estudiantes. Puedes colocarlo como cuando le mandas correos a varias personas
que sencillamente colocas el correo, coma, así, colocas todos los correos de los estudiantes y el sistema lo envía a ellos directamente. Cuando a ellos les llega el correo, ellos acceden al aula virtual de esa manera. Okay. ¿Desde qué edad es recomendable usar CISO Classroom? Bueno, CISO es recomendado incluso para los niños, o sea, en edad escolar. Yo sugiero que sean niños que empiecen ya con los 6, 7 años. Se puede utilizar esa plataforma, aunque creo yo que ahorita existen muchos niños que manejan los espacios virtuales desde muy temprana edad a través del uso de tablets. Entonces creo yo que sería bueno saber, conocer, como les dije antes de crear un aula virtual, conocer a los estudiantes, conocer cuál es el grado de conocimiento de los estudiantes en cuanto a las herramientas digitales y en cuanto a lo que es el hardware. Entonces, una vez que sepas si ellos utilizan o no tablets, puedes utilizar esa aula virtual fácilmente, porque en realidad no tienes que utilizar textos. Si son niños muy pequeños, puedes trabajar con imágenes, con videos y con dibujos. Si son niños más grandes que ya saben leer y escribir, entonces puedes incorporar textos y asignaciones de escritura. O sea, no creo que tenga un límite de edad así, que creo que depende más que todo es si el niño tiene la capacidad de utilizar la herramienta digital. Sí. Bueno, vamos a concluir con este comentario que creo nos compromete también ahora. Dice que alguien comenta por acá que ya que se han presentado estas herramientas, sería bueno que hubiera otra sesión mostrando ejemplos concretos de cómo abrir estas aulas virtuales y cómo utilizarlas. Yo creo que vamos a hacer en una sesión específicamente para esto. Excelente. Sí, podemos contar contigo. Sí. Bueno, Claro, quiero claro. darles, Muchas gracias. vamos a cerrar aquí porque, bueno, ya nos pasamos un poco con el tiempo, no sin antes darles las gracias a todos por asistir. Para nosotros es muy importante la conexión con ustedes. Quisiera también agradecer, obviamente, a Reina por su tiempo, por su dedicación, por esta presentación. También quiero agradecer a él que ha estado trabajando en la parte técnica para que esto sea posible, a Graham, que ha estado trabajando como producer también para que esto pudiera hacerse realidad. También quiero recordar que esperamos tener un próximo webinar para el 23 de julio con Wendy Arnold, y tiene que ver con la enseñanza en línea, pero específicamente para niños. Wendy tiene una amplia trayectoria en este campo que creo que va a ser muy útil para todos, entonces, bueno, ya va a estar saliendo la publicación también para eso. Bueno, ha sido todo un placer. En nombre del Bridge Council queremos darle las gracias por la asistencia y la participación y esperamos conectarnos pronto y que esta actividad haya sido de beneficio para todos. Sí. Gracias, Juana. Ok.